Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, todos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, lo tomamos en el número 758, con el cual empieza este segundo subcapítulo titulado Origen, Fundación y Misión de la Iglesia. Nos recuerda el catecismo que la Iglesia forma parte del designio de Dios, es decir, Dios mismo, desde antes de la creación del mundo, había dispuesto ya la creación de su Iglesia. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, nos dice este número 758, conviene entonces comenzar contemplando su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Dios, desde antes de la creación del mundo, pensó ya en crear la Iglesia. Y de hecho, como nos lo recuerda el número 760, los primeros cristianos sostenían que el mundo fue creado en orden a la Iglesia, es decir, fue creado, todo lo que existe fue creado en vistas a la creación de la Iglesia. Fíjense ustedes qué cosa tan importante entonces es la Iglesia en el corazón y en la mente de Dios, que ha creado todo lo que existe para que nosotros podamos también existir como iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nos lo dice el número 759. Es esa convocatoria que Dios hace, es una llamada, una convocatoria que Dios hace a algunos seres humanos, no a todos, algunas personas que vivimos en cada generación, nos convoca para reunirnos y hacer de nosotros su pueblo, la nación de su heredad. El número 759 nos lo dice de esta manera: dispuso Dios convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta iglesia que es la familia de Dios y que Dios la va realizando, la va preparando, la va formando poco a poco a lo largo del tiempo. Prefigurada ya, nos dice este número 759, prefigurada desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, y Él es propiamente el que funda la Iglesia. Pues bien, queridos hermanos, el número 761 nos recuerda esto. Dios, de alguna manera, echa a andar esta nueva creación o echa a andar ese plan de salvación en favor del hombre, instrumento del cual es la Iglesia, la echa a andar desde el mismo momento de la caída de nuestros primeros padres. Dios creó todo el mundo, todo aquello cuanto existe, con toda su belleza y con toda su riqueza, Dios lo ha creado en función del hombre. El hombre es la única criatura que Dios ama por sí misma. Es la única criatura que jamás es un medio para algo, sino que constituye un fin en sí misma. Toda la creación son medios para algo, menos el hombre. El hombre es un fin en sí mismo. Dios ama al hombre por el simple hecho de ser hombre. Y justamente por eso nos ha creado movido por el amor, para que podamos nosotros vivir con Él, en comunión con Él y en comunión con los hermanos. Pero como todos nosotros sabemos, ya nuestros primeros padres, desde los primeros días de la creación, rompen esa comunión con Dios. Al dudar de su amor, dudan del amor de Dios y en consecuencia creen en el engaño de la serpiente, en el engaño del diablo, y se rebelan contra Dios. No quieren cumplir sus mandatos, no quieren dejarse amar gratuitamente por Dios, no quieren dejarse guiar por Dios. Y de esa manera, al romper la comunión con Dios, entonces, como consecuencia natural, queda rota la comunión entre el hombre y su prójimo, en este caso, entre Adán y Eva. El hombre que no vive en comunión con Dios, el hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas, tampoco en el fondo nunca podrá amar a su prójimo como a sí mismo.
porque si el hombre rompe con la fuente de la vida, que es Dios, con el fuente del gozo y de la felicidad, que es Dios, entonces el hombre queda condenado a buscarse siempre a sí mismo, a proteger siempre su vida, porque no hay nadie, digamos así, que se la vaya regenerando, y entonces el hombre termina viviendo para sí mismo de un modo egoísta, tratando de acaparar todo lo que puede de los demás en función suya. Esta es la gran tragedia del género humano, esa tragedia que significa el no tener una fuente que le regenere en la vida y el ser un hombre o una mujer que inexorablemente están condenados a la muerte, que han perdido la posibilidad de vivir eternamente. Pero Dios, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se queda indiferente ante este pecado del hombre, no se queda indiferente ante la infidelidad de nosotros los hombres, sino que siempre movido por su amor, porque Dios es amor, entonces Dios empieza una historia de salvación. Es decir, Dios, si bien Adán y Eva han quedado fuera del paraíso, Dios no los abandona al poder de su suerte, sino que Él va en busca de la humanidad. Y de esa manera empieza toda la historia de la salvación. En el capítulo 11 del libro de Génesis de la Biblia se nos relata, Dios sale al encuentro del hombre y lo va a buscar al hombre en una persona, en un personaje histórico real que se llama Abraham. Abraham, un hombre anciano, como todos nosotros sabemos, que estaba casado con Sara y eran muy ancianos, ya Sara había perdido la regla, ya no tenía la regla, nunca habían tenido hijos y naturalmente ya no los podían tener, porque ya Sara no podía concebir. Y sin embargo Dios elige a Abraham. Fíjense ustedes, Dios no elige a un hombre fuerte, no elige a un hombre rico, no elige a un hombre sabio, inteligente, no, elige a un hombre, digamos así, fracasado, un anciano que nunca había podido tener hijos, un anciano que no tenía, digamos así, su propia tierra, etcétera, etcétera, sino que vivía dentro de la tierra de sus parientes. Un hombre, digamos, que en sí mismo no tenía nada que ofrecer. Y Dios justamente escoge a Abraham. ¿Para qué? Porque luego, muchos siglos después, lo dirá San Pablo, porque es en la debilidad humana donde se manifiesta mejor la fuerza de Dios. Y Dios, al elegir a Abraham, le hace esta promesa, que él será el padre de todas las naciones, el padre de un pueblo más numeroso que las arenas del mar y que las estrellas del cielo. Y ciertamente Dios, llamando a Abraham a salir de su tierra, a salir de su parentela y a ponerse en camino hacia una tierra que Dios le promete, lo que está haciendo Dios es justamente llamar a Abraham a la obediencia en la fe, a fiarse de Dios. El pecado y el caos de la humanidad entra al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, por la falta de fe de nuestros primeros padres, que no se fían de Dios. Entonces fíjense cómo Dios quiere reparar ese daño cometido por Adán y Eva y lo quiere reparar también a través de otro hombre y de otra mujer. Porque si un hombre y una mujer fueron los que introdujeron el pecado en el mundo, también Dios quiere reparar a través de un hombre y una mujer. Y es así como Abraham se fía de Dios y fiándose de Dios restablece, digamos así, esa desconfianza en nuestros primeros padres y hace posible que Dios eche a andar la historia de la salvación. La preparación remota entonces de la iglesia, la preparación remota es justamente la elección de Abraham, nuestro padre en la fe, y esa promesa que le hace Dios de que será padre de una multitud de naciones, de una descendencia numerosa. Sabemos que Dios cumple la promesa a Abraham y le da el hijo, Isaac. Conocemos la historia sagrada, no nos vamos a detener en eso ahora, pero sí, importante que sepamos que es ahí donde Dios comienza ya a preparar de un modo remoto la iglesia. Luego pasarán algunos siglos y ya viene la preparación más próxima para la creación, para la fundación de la iglesia, y se da con la elección que Dios hace del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es descendiente de Abraham en la carne.
Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, como nosotros sabemos. Luego de Isaac nace Jacob, y de Jacob nace lo que luego serán las 12 tribus de Israel. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos la historia. En un momento determinado ya Jacob ha entrado en la tierra prometida, digamos así, ya tenía su tierra, etcétera, etcétera, pero por designios de Dios, en función de la creación de la iglesia, sucede que hay una sequía, hay una época de mucha precariedad ahí en el territorio donde habitaba Jacob con sus hijos, y tienen que bajar algunos de ellos a Egipto. Y al final termina prácticamente toda la descendencia de Abraham termina en Egipto. Termina en Egipto sometidos al yugo del faraón. Estamos yendo, digamos así, un poquito rápido en la historia de la salvación. Pues bien, pero ellos, aún siendo esclavos en Egipto, siguen siendo el pueblo de Dios, siguen siendo la descendencia de Abraham. Y entonces, como nos lo relata también las Sagradas Escrituras, Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento de su pueblo, sino que escucha el clamor y desciende y elige a otra persona. ¿A quién elige? A Moisés. Y Dios, a través de Moisés, libera a este pueblo, a estos esclavos, los libera del yugo del faraón de Egipto y establece con ellos una alianza. La alianza en el monte del Sinaí, que está significada en las tablas de la ley. De esa manera, entonces, Dios se constituye un pueblo para sí. Y a través de 40 años guía este pueblo por el desierto y lo introduce en la tierra prometida. De esta manera, entonces, Dios ya se ha preparado este pueblo, y a través de este pueblo, poco a poco, Dios va preparando la llegada de su Hijo Jesús al mundo, la llegada del Mesías, aquel que viene a salvar a la humanidad, ya no del yugo del faraón, sino de un yugo mucho más pesado y mucho más terrible, que es el yugo del pecado y la condena de la muerte eterna. Israel, el pueblo elegido por Dios para ser la nación de su propiedad, lamentablemente, y en esto es un paradigma de todo ser humano, Israel no es fiel a Dios. Israel no puede ser fiel a Dios. Y va experimentando Israel en su propia historia, en su propia carne, a través de los siglos, esta incapacidad de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, esta incapacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Israel, dice la Escritura, no quiso obedecer, no quiso oír la voz de Dios. Ya desde los tiempos del desierto, Israel puso muchas veces a prueba a Dios, y aún estando dentro de la tierra prometida, después que Dios había hecho tantas cosas por ellos, Israel constantemente se está yendo detrás de los ídolos de los países vecinos, marcando así su historia con una historia de infidelidad a Dios, que lo había salvado de la esclavitud del faraón. Pero Dios, que es bueno y que es misericordioso, no se deja ganar por el pecado de los hombres. En Israel, en cierto sentido, estamos representados todos los hombres que en nuestras solas fuerzas, en nuestra sola naturaleza humana, no podemos ser fieles a Dios. Y entonces, Dios, que permanece siempre fiel, a través de este pueblo, que repito, tantas veces le resulta infiel, pero Dios se va preparando la llegada del Mesías. Y es así como, llegada a la plenitud de los tiempos, en el seno del pueblo de Israel, es decir, de una mujer judía, que es la Santísima Virgen María, Dios envía a su Hijo al mundo. Conocemos la historia. Por obra y gracia del Espíritu Santo, María, una joven judía, concibe en su seno a Jesús, a su Hijo. Este Hijo que es Hijo de Dios y que también es Hijo de María. Jesús nace como Hijo de María y en consecuencia también como Hijo del pueblo de Israel. Y es ya con la persona de Jesús como Dios introduce en este mundo su reino, y llega el momento ya de la fundación de la Iglesia. Esta fundación, que como hemos dicho, y repito para terminar, fue preparada remotamente con la elección de Abraham y luego de un modo más próximo con la elección del pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel, entonces, llega la salvación al mundo en la persona de nuestro Señor Jesús, y en Él y a través de Él Dios funda su Iglesia. De esto hablaremos
en nuestro próximo encuentro. Por ahora vamos a pedirle al Señor. En primer lugar, quisiera que esta semana le pidamos al Señor por el pueblo de Israel, por ese pueblo que Él se ha elegido para que sea la nación de su propiedad, para que Dios pueda quitar ese velo que impide hasta hoy día que Israel pueda contemplar y reconocer en Jesús al Mesías que hasta hoy día Israel está esperando. Pidámosle por el pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores en la fe, y pidámosle también nosotros al Señor para que nosotros sí podamos ser fieles a su designio de salvación universal. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.